Soy Jimena Pérez, tengo 35 años, y nunca olvidaré la noche en que mi hermana destrozó mi orgullo. Fue en su fiesta de 30 cumpleaños, celebrada en su ostentoso apartamento de Sevilla. Todo mobiliario elegante y vistas a la ciudad. Yo estaba allí, con una copa de vino barato, rodeada de sus invitados engreídos. Mi hermana, su marido e incluso mi madre, todos se volvieron contra mí. Ni siquiera puedes comprar una casa, Jimena. Se burló ella, con una voz lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Su marido intervino, riendo, ¿qué se siente al ser una pordiosera a tu edad? La sala estalló en risitas, sus ojos taladrándome como si yo no fuera nada. Mi madre solo asintió, su silencio más ruidoso que sus insultos. Esas palabras me quemaron, cada una un golpe a los sacrificios que había hecho, el dinero que había invertido en su educación. En el negocio fallido de su marido, mientras yo vivía de forma sencilla, ahorrando cada céntimo. Pude haber gritado, pude haberle tirado el vino a la cara. En cambio, sonreí con una curva tensa y fría y salí. Sus risas resonando detrás de mí pensaron que habían ganado, que yo era débil. No tenían idea de lo que se avecinaba. Si esta historia te atrapa, haz clic en el botón de suscripción y deja un comentario. Dime, ¿qué harías si tu familia te traicionara así? Conduje a casa esa noche, mis manos apretadas al volante, las luces de la ciudad borrosas. Sus risas aún resonaban en mis oídos. Pero no eran solo los insultos lo que dolía. Eran los años que había renunciado, los sacrificios que había hecho por mi hermana y su marido, todo echado en mi cara. Siempre he sido la que mantenía las cosas en orden. Pero esa noche algo se rompió. Ya no iba a dejar que me pisotearan. De vuelta en mi pequeño apartamento. Saqué una vieja foto de una caja polvorienta debajo de mi cama. Éramos mi hermana y yo, de niñas otra vez, sonriendo en un parque de Sevilla. Mamá tomó esa foto cuando éramos una familia, antes de que papá falleciera, antes de que todo cambiara. Miré su cara, tan inocente entonces. Y sentí un nudo en el pecho. Le había dado todo. Cuando quiso ir a la escuela de arte, vacié mis ahorros, 30.000 euros, para cubrir su matrícula. Ella nunca lo supo. O tal vez sí lo supo y no le importó. Trabajé horas extras, me salté las vacaciones. Viví en este lugar estrecho para que ella pudiera perseguir sus sueños. Y su marido, le di 20.000 euros para que comenzara su empresa de tecnología. Una apuesta arriesgada que tomé porque ella me suplicó que creyera en él. Nunca me devolvieron el dinero. Nunca dieron las gracias. Luego estaba el secreto que había enterrado durante años. Cuando teníamos 20 y tantos, la sorprendí sacando dinero de mi cuenta de ahorros, 10.000 euros destinados a mi futuro. Juró que era un préstamo, prometió devolverlo cuando su negocio de diseño despegara. Mamá lo sabía, me dijo que lo dejara pasar. Dijo que la familia perdona. Lo hice porque la quería. Pero ella nunca volvió a mencionarlo. Solo siguió, construyendo su vida perfecta, mientras yo apenas subsistía. Esa traición dolió más que sus palabras esta noche. Cogí mi teléfono y marqué a Raúl, mi novio. Contestó al primer timbrazo, su voz firme. Anclándome. Jimena, ¿estás bien?, preguntó. Le conté todo. Su desprecio, la risa de su marido. El silencio de mamá. Raúl no interrumpió, solo escuchó, mientras yo derramaba el dolor, los años de ser invisible. ¿Creen que no soy nada?, dije, con la voz temblorosa. Pero ya no seré su felpudo. Raúl hizo una pausa, luego dijo, eres más inteligente que ellos, Jimena. Si están viviendo tan bien. Probablemente estén con el agua al cuello. Podrías golpearles donde más les duele. Sus palabras encendieron algo, había ahorrado cada céntimo que pude, más la pequeña herencia de papá. Conocía gente en bienes raíces, banca, derecho. Su elegante apartamento, todo su estilo de vida, estaba construido sobre deudas y mentiras. Podría usarlo en su contra, Raúl. ¿Conoces ese edificio donde viven?, dije, con la mente acelerada. ¿Y si fuera mío? Él se rió, no con burla, sino impresionado. Esa es mi chica, dijo. Averigua cuánto deben. Yo te ayudaré a investigar. Colgué, con el corazón latiendo, ya no con ira, sino con propósito. Se habían burlado de mí por no tener una casa. Pero yo había estado ahorrando, planeando, esperando. Ese edificio estaba en el centro de Sevilla. Una propiedad inmobiliaria de primera, y sabía que no era barata. Si estaban atrasados en los pagos, yo podría usarlo. Había pasado años en la construcción, gestionando proyectos, aprendiendo el juego. Tenía contactos, banqueros, inversores, abogados que me debían favores. Abrí mi portátil y comencé a buscar. Su edificio era propiedad de una sociedad, de cartera, y yo sabía que esos tratos podían ser inestables. Si encontraba una forma de entrar, podría darle la vuelta a la situación. Mi hermana pensaba que era intocable. Viviendo su vida perfecta de Instagram, su marido pensaba que su startup lo convertía en un rey. Mamá pensaba que yo siempre me quedaría callada. Estaban equivocados.
No solo iba a vengarme, iba a tomar el control. Esa noche, apenas dormí, trazando mis próximos pasos. Llamaría a Isabel del banco mañana. Alguien con quien había trabajado hace años. Ella sabría si sus finanzas eran tan débiles como yo sospechaba. Raúl consultaría a sus contactos en finanzas para ver si ese edificio estaba en el mercado. No estaba segura de cómo, pero encontraría la manera de poseerlo. Se habían reído de mí, me habían llamado por diosera. A la mañana siguiente, me desperté con un fuego en el pecho. Ya no estaba solo enfadada, estaba concentrada. Había pasado años gestionando proyectos de construcción, aprendiendo a leer a la gente, los tratos y los números. Ahora usaría todo eso para recuperar lo que era mío. Cogí mi café, me senté a la mesa de mi cocina y hice una lista de quién podría ayudarme a lograr esto. Primera parada, el banco. Conduje hasta el Banco Primero de Sevilla, donde trabajaba Isabel Castro, una funcionaria bancaria que conocía de proyectos anteriores. Su oficina era pequeña, escondida en un rincón, pero tenía un ojo agudo para los detalles. Jimena, qué alegría verte, dijo Isabel Castro, estrechándome la mano. Fui directamente al grano. Isabel, necesito información sobre las finanzas de mi hermana, ella y su marido. Todavía no mencioné nombres, pero Isabel levantó una ceja, sintiendo el peso de mi solicitud. ¿Sabes qué? No puedo simplemente entregar datos privados, dijo, reclinándose. Asentí, esperando eso. No estoy pidiendo nada ilegal. Solo dime si los inquilinos de la Torre del Sol están en problemas. Específicamente, una pareja llamada Laura Méndez y Javier Méndez. Los dedos de Isabel se detuvieron en su teclado. Escribió, sus ojos escaneando la pantalla, luego se inclinó hacia adelante con la voz baja, Laura y Javier Méndez. Sus finanzas son un desastre. La startup de Javier solicitó un préstamo de 150.000 euros, utilizando su apartamento como garantía. Han incumplido 2 pagos. Los propietarios del edificio se están poniendo nerviosos. Mi pulso se aceleró. Su deuda era mi palanca. Agradecí a Isabel, prometí mantenerla al margen y me fui con el nombre de Inversiones del Sol, la empresa propietaria de su edificio. Luego llamé a Diego Alonso, un abogado en quien confiaba de mis días en la construcción. Su oficina estaba en el centro, todo cristal y acero, un mundo aparte de mi modesta vida. Jimena, ¿de qué se trata esto?, preguntó Diego Alonso, ajustándose la corbata. Le expuse mi plan. Quería comprar la Torre del Sol, o al menos su apartamento, y lo necesitaba hacer en secreto. Diego frunció el ceño, tomando notas. Comprar un edificio así requiere mucho dinero. ¿Millones tienes ese tipo de dinero? Le hablé de mis ahorros. La herencia de papá, 750.000 euros, y mi plan de apalancarlo con inversores. Diego asintió, impresionado. Redactaré una empresa fantasma para ocultar tu nombre. Inversiones del Sol está en conversaciones para vender. Están perdiendo dinero, te conseguiré sus estados financieros. Mientras Diego trabajaba, me puse en contacto con Esteban Ríos, un socio inversor que había conocido a través de Raúl. Esteban era todo negocios, sin rodeos. Jimena, ¿cuál es el juego?, preguntó Esteban Ríos por teléfono. Le expliqué mi objetivo, comprar la Torre del Sol, una participación mayoritaria y usarla para presionar a mi hermana y su marido. Esteban se rió, no con burla, sino intrigado. Movimiento audaz. Conozco un fondo que busca vender propiedades en Sevilla. Te conectaré, pero tendrás que moverte rápido. Acepté, y Esteban prometió concertar una reunión. Esa noche conduje hasta la Torre del Sol. Aparqué al otro lado de la calle y observé. Su apartamento estaba en el 10º piso. Todo iluminado, ventanales de suelo a techo, mostrando su vida perfecta. Vi a Javier paseando, con el teléfono en la oreja, probablemente rogando a los inversores que salvaran su startup que se hundía. Laura también estaba allí, arreglando flores como si nada estuviera mal. No tenía ni idea de que yo me estaba acercando. Sentí una oleada de poder, no solo ira, sino control. Se habían burlado de mí, pero yo estaba jugando un juego que ni siquiera podían ver. Raúl llamó mientras yo estaba sentada allí. Jimena, ¿alguna suerte?, preguntó con voz cálida. Le hablé de Isabel, Diego y Esteban, de cómo su deuda era peor de lo que pensábamos, de cómo el edificio estaba al alcance. Eres imparable, dijo Raúl, y pude escuchar su sonrisa. Solo ten cuidado. Están desesperados y la gente desesperada hace cosas estúpidas. Prometí que me cuidaría, pero no tenía miedo. Había pasado años siendo cautelosa, invisible. Ahora estaba lista para atacar. Al día siguiente, Diego me envió los estados financieros de Inversiones del Sol. El edificio estaba valorado en 5 millones de euros. Pero estaban dispuestos a venderlo por 4 millones para saldar sus deudas. Mis ahorros y mi herencia podían cubrir un pago inicial y el fondo de Esteban podría cerrar la brecha.
Diego sugirió una sociedad limitada para mantener mi nombre fuera del trato. La llamaremos Emprendimientos de la Cascada, dijo. Nadie te rastreará. Le di luz verde para comenzar las negociaciones, a finales de semana. Esteban confirmó que el fondo estaba interesado. Quieren un cierre rápido, dijo. ¿Estás dentro? No dudé. Haz que suceda. Mientras trabajaban, yo seguí la pista de Laura y Javier. Isabel me avisó de que Javier había solicitado otro préstamo. Denegado. Su mundo se estaba desmoronando y ni siquiera sabían que yo era la que movía los hilos. Todas las noches revisaba el plan, verificando cada paso. No solo estaba comprando un edificio, estaba comprando su futuro. Pensaron que yo era una pordiosera. Pero les mostraría quién tenía el poder. En unas semanas les enviaría una carta que nunca olvidarían. Una semana después de cerrar el trato por la Torre del Sol, me senté a la mesa de mi cocina, firmando los últimos papeles de Diego. Emprendimientos de la Cascada, mi empresa fantasma. Ahora era propietaria del edificio donde vivían mi hermana y su marido. Sentí una oleada, no solo de victoria, sino de control. Redacté la carta yo misma, corta, fría, profesional. Informaba a todos los inquilinos que el alquiler se duplicaría a partir del próximo mes, de 2.000 a 4.000 euros. Para Laura y Javier. Sería como un tren de carga. La envié a través de la oficina de administración, sin rastro de mi nombre, y esperé. 3 días después, mi teléfono zumbó. Era Laura, su voz chillona a través del altavoz. Jimena, ¿qué diablos es esta carta? Doblar el alquiler. Tú sabes algo, ¿verdad? Mantuve la calma, le dije que viniera. Mi casa sí quería respuestas. 1 hora después, sonó mi timbre. Abrí para encontrar a Laura, a su marido Javier y a mi madre Margarita Pérez, como Laura la nombró con ira, de pie en mi abarrotada sala de estar. La cara de Laura estaba enrojecida. Sus ojos salvajes. Tú estás detrás de esto, ¿verdad? Acusó, agitando la carta. Javier dio un paso adelante, con la mandíbula tensa. Esto es sabotaje, Jimena. Tienes celos de nuestra vida, así que nos estás arruinando. Me apoyé en el mostrador, con los brazos cruzados, dejando que sus palabras rebotaran en mí. Mamá intervino, con voz aguda. Jimena, esta no eres tú. Margarita Pérez te educó mejor que para jugar sucio con la familia. Sus palabras me dolieron, pero no tanto como su parte de nuevo con Laura. Respiré hondo, manteniendo la voz firme. Recibiste la carta porque el nuevo propietario estableció los términos. Eso es todo lo que necesitas saber. Los ojos de Laura se entrecerraron. Nuevo propietario. Conveniente, Jimena. Siempre has sido astuta, esperando para arruinarlas. Cosas pude haberles contado todo en ese momento. Cómo había comprado su edificio. Cómo su deuda lo hizo fácil. Cómo sus burlas me empujaron a esto. En cambio, incliné la cabeza, dejando escapar una pequeña sonrisa. Astuta, Laura, tú sabrías mucho de eso, ¿verdad? Su cara se congeló por un segundo y supe que había captado mi indirecta. Ella sabía lo que había hecho años atrás, tomando mi dinero, y el silencio de mamá me dijo que ella también lo recordaba. Javier, ajeno, siguió, lucharemos contra esto. ¿Crees que no podemos pagar? Mi startup está bien. Levanté una ceja. ¿Lo está, Javier? Porque oigo que te estás ahogando en deudas. Laura se abalanzó hacia adelante, señalando, eres amargada, Jimena, siempre haciendo el papel de víctima, actuando como si estuvieras por encima de nosotros. Mamá la agarró del brazo, susurrando, Laura, cálmate. Pero Laura se soltó, su voz se elevó. No, mamá, ella está haciendo esto para hacernos daño. No me inmuté. Sus acusaciones me golpearon fuerte, pero me mantuve firme. Si no puedes pagar, tendrás que mudarte, dije. Con tono plano, así es como funciona. Javier se burló, tirando la carta sobre mi mesa. Disfrutas esto, ¿verdad? Te arrepentirás de meterte con nosotros. Me acerqué, mis ojos fijos en los de Laura. ¿Arrepentirme? Llevo años de práctica callando, mientras tú tomabas lo que no era tuyo. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. La cara de mamá se tensó, sus manos se retorcían. Jimena, detén esto, dijo. Somos familia. No te vuelvas contra los tuyos. Me volví hacia ella, mi voz baja. Familia. Mamá. ¿Dónde estaba la familia cuando la dejaste pisotearme? La habitación quedó en silencio, el aire pesado. Javier lo rompió, agarrando el brazo de Laura. No hemos terminado, Jimena. Sabrás de nuestro abogado. Me encogí de hombros. Buena suerte con eso. Salieron furiosos por la puerta, que se cerró de golpe detrás de ellos. Me quedé allí con el corazón acelerado, pero no por miedo, sino por claridad. Pensaron que podían intimidarme, pero yo era la que tenía las cartas y llamé a Raúl justo después. Jimena, ¿cómo fue?, preguntó con preocupación en su voz. Le conté sobre su ira. La traición de mamá. El desliz de Laura cuando le insinuó su secreto.
Están nerviosos, dije. Saben que no estoy faroleando. La voz de Raúl se suavizó. Lo estás haciendo a tu manera, Jimena. Estoy orgulloso de ti. Solo mantén los ojos abiertos. Ahora están acorralados. Colgué. Reviviendo el enfrentamiento. El pánico de Laura. Las amenazas vacías de Javier. La lealtad ciega de mamá. Todo era exactamente lo que había esperado. Pero no había terminado. Esa carta era solo el principio. Había comprado su edificio y pronto enfrentarían todo su peso. No solo estaba tomando su dinero, estaba tomando su orgullo, justo como ellos habían intentado tomar el mío. 2 semanas después de que salieran furiosos de mi apartamento, me paré frente a la Torre del Sol, mi respiración constante. Mi resolución inquebrantable. Laura y Javier no habían pagado el nuevo alquiler de 4.000 euros, y el plazo había pasado. Había enviado un aviso final a través de Emprendimientos de la Cascada exigiéndoles que desalojaran el apartamento a finales de semana. Hoy estaba aquí para enfrentarlos, no en mi casa, sino en la suya, donde habían construido su pequeño imperio arrogante. Ya no era solo su hermana o su saco de boxeo, era su casera y había terminado de ser amable. Tomé el ascensor hasta el 10º piso, mis tacones haciendo clic en el mármol pulido. Su puerta estaba entreabierta, las voces saliendo, la de Laura aguda, la de Javier desesperada. Llamé una vez con fuerza y entré. El apartamento, una vez un escaparate de su vida perfecta. Parecía deshilachado, las cajas estaban apiladas en las esquinas, papeles esparcidos por el mostrador. Laura estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, la cara pálida. Javier paseaba, con el teléfono fuertemente agarrado. Mamá. Margarita Pérez estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas, sus ojos yendo y viniendo entre ellos. Se congelaron al verme. Jimena, espetó Laura, su voz temblorosa de rabia. Ha sido demasiado lejos. Este aviso de desalojo. Estás enferma. Javier dio un paso adelante. Sus ojos inyectados en sangre. ¿Crees que puedes simplemente echarnos? Tengo abogados trabajando en esto. Incliné la cabeza, imperturbable. Tus abogados, Javier, los que no puedes pagar. Tu startup se ha hundido, ¿verdad? Su mandíbula se apretó, pero no lo negó. Había oído de Isabel que su empresa se había ido a pique. Los acreedores revoloteando como buitres. El estudio de diseño de Laura también se estaba desmoronando. Los clientes abandonaban después de que su último proyecto fracasara. Dejé mi bolso, mi voz tranquila, pero cortante. No pagasteis el alquiler. El contrato es claro. Desalojen antes del viernes o haré que os saquen. Los ojos de Laura se abrieron. Su voz se elevó. Tú eres la nueva propietaria, ¿verdad? Asentí, dejando que la verdad se asimilara. Emprendimientos de la Cascada es mía. Soy dueña de este edificio y se os acabó el tiempo. Javier se rió, amargamente y huecamente. Estás mintiendo. Tú. ¿Una casera? No eres. Nada, Jimena. Esa palabra, nada, encendió una chispa. Me acerqué, mis ojos fijos en los de Laura. Nada, hablemos de lo que tomaste. Laura, 10.000 euros directamente de mis ahorros cuando teníamos 20 y tantos. Juraste que era un préstamo, pero nunca lo devolviste. Su cara se quedó sin color, sus labios se abrieron, pero no salieron palabras. Mamá jadeó, sus manos cubriendo su boca. Jimena, ya basta, dijo con la voz temblorosa. Me volví hacia ella, mi ira en llamas. Basta, mamá. Tú lo sabías. Me dijiste que lo dejara pasar, dijiste que la familia perdona, pero no le dijiste que lo arreglara. Laura retrocedió. Su voz quebrada. Era joven, Jimena. Lo necesitaba, para mi negocio. No me inmuté. Lo necesitabas, así que lo robaste, y seguiste tomando mi dinero para tu matrícula. La startup de tu marido. Mi silencio, me llamaste por diosera, pero construiste esta vida a mis espaldas. Javier interrumpió. Su voz fuerte. Estás retorciendo todo. Nosotros no somos los malos. Aquí. Me volví hacia él, mi tono helado. Entonces paga el alquiler, Javier. O explica por qué malgastaste mis 20.000 euros en una empresa que ahora está en bancarrota. Mamá se levantó con lágrimas en los ojos. Jimena, por favor. Somos familia, no puedes hacerle esto a tu hermana. La miré a la mujer que siempre había elegido a Laura. Y sentí que un peso se levantaba. Familia, mamá. La familia no roba. La familia no se burla de ti delante de extraños. La familia no te deja sangrar durante años mientras ellos viven como reyes. Laura se hundió en el sofá, sollozando. Lo siento. Jimena, no quise hacerte daño. Por favor, no nos quites nuestro hogar. Sus palabras eran suaves, desesperadas, pero no me conmovieron. Había oído sus promesas antes. Javier cogió una caja, tirando papeles dentro. ¿Quieres pelear? Te demandaremos. No puedes simplemente. Lo interrumpí, mi voz firme. ¿Demandarme con qué, Javier? Estás en bancarrota.
Tus acreedores están llamando y tu contrato de alquiler ha terminado. Salo llamo al sheriff. Laura levantó la vista con la cara surcada de lágrimas. Jimena. Te pagaré. Solo danos tiempo. Negué con la cabeza. Su acabó el tiempo. Tuviste años para arreglar esto, pero elegiste reírte de mí en su lugar. Mamá me alcanzó el brazo, suplicando. Jimena, no hagas esto. Te arrepentirás. Me aparté. Mis ojos encontrándose con los suyos. ¿Arrepentirme? Lo único que lamento es haber confiado en vosotros. Tú sabías lo que hizo, mamá, y la encubriste. Ambas me traicionasteis. La habitación quedó en silencio, sus excusas agotadas. Cogí mi bolso. Mi voz final, tenéis hasta el viernes. No me hagáis arrastraros. Me di la vuelta y me fui, su silencio pesado detrás de mí. Los sollozos de Laura se desvanecieron cuando las puertas del ascensor se cerraron. No sentí culpa, ninguna duda, solo libertad. Me habían llamado por diosera. Pero yo había tomado su mundo y lo había convertido en cenizas. Ellos se enfrentarían las consecuencias y yo nunca miraría atrás. 3 días después de que salí de su apartamento, Laura y Javier se habían ido, el 10º piso de la Torre del Sol estaba vacío. Su contrato de alquiler terminado, sus pertenencias empacadas. En un camión de alquiler se dirigían a un pequeño apartamento en los suburbios. No los vi irse, no lo necesitaba. Había ganado no solo el edificio, sino mi libertad de su veneno. Soy Jimena Pérez. Y así es como reconstruí mi vida. Empezando por un momento que importó más. Una semana después, estaba en un pequeño parque de Sevilla, el sol de verano cálido en mi cara, vestida con un sencillo vestido blanco. Raúl, mi roca a través de todo esto, estaba a mi lado, su mano firme en la mía. Nuestra boda fue pequeña, solo un puñado de amigos. Un juez de paz y una promesa tranquila de construir una vida juntos. Mientras intercambiábamos votos, me sentí más ligera que nunca. Jimena, tú eres mi hogar, dijo Raúl, su voz suave pero segura. Sonreí, con lágrimas en los ojos, y dije, Raúl, tú eres mi futuro. Los invitados aplaudieron, y por primera vez en años, no huía de mi pasado. Era libre. Con la Torre del Sol bajo mi control. Centré mi atención en algo más grande. Los aumentos de alquiler generaban dinero constante y no quería que solo estuviera en un banco. Había pasado años dando a los demás solo para ser burlada por ello. Ahora, daría en mis propios términos. Creé un fondo, Esperanza en Ascenso, utilizando 50.000 euros de las ganancias del edificio. Era para personas como yo, personas que habían sido despreciadas, insultadas o a quienes se les había dicho que eran menos. El fondo ofrecía subvenciones para educación. Pequeños préstamos comerciales, cualquier cosa para ayudarles a levantarse. Trabajé con Diego Alonso para hacerlo oficial y en cuestión de días. Las solicitudes llegaron a raudales. Una vino de una madre soltera que estudiaba para ser enfermera. Otra de un chico a quien habían llamado fracasado, pero quería abrir un taller de reparación de tecnología. Sus historias me tocaron de cerca y supe que este era mi propósito ahora. Laura y Javier, mientras tanto, estaban aprendiendo lo que significaba caer. Me enteré por Tomás Hernández, mi vecino, que se habían mudado a un apartamento en ruinas a las afueras de Sevilla. Javier trabajaba como oficinista de entrada de datos, sus sueños de startup muertos. El estudio de diseño de Laura se había derrumbado. Estaba aceptando trabajos freelance, apenas subsistiendo. Habían perdido sus coches de lujo, su estatus social. Su orgullo. Tomás mencionó haber visto a Laura en un supermercado, empujando un carrito. Sin maquillaje, sin arrogancia. Parecía destrozada, dijo. No sentía alegría por su ruina. Solo una tranquila sensación de justicia. Habían construido sus vidas sobre mentiras y mis sacrificios, y ahora estaban pagando el precio. Mamá me envió una carta unos días después de la boda. La encontré en mi buzón, su letra familiar en el sobre, no la abrí. Había escuchado sus excusas antes. Sus súplicas para mantener a la familia unida mientras dejaba que Laura me pisoteara. Deslicé la carta en un cajón sin abrir y no sentí arrepentimiento. Algunos lazos no valen la pena salvarlos. Les había dado suficiente, mi dinero, mi confianza, mi silencio. No más. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la lección no era solo sobre ganar, era sobre gratitud y responsabilidad. Laura y Javier tomaron sin devolver. Se burlaron sin remordimiento, y mamá lo permitió todo. Aprendí que la familia no es un pase libre para herir a alguien. Es una promesa de valorarlos. Me valoro a mí misma ahora y nunca dejaré que nadie me haga sentir pequeña de nuevo. Ser dueña de su edificio no era solo cuestión de poder, se trataba de mostrarles que las acciones tienen consecuencias. Me había elevado por encima de su traición, no hundiéndome a su nivel, sino construyendo algo mejor, una vida con Raúl, un fondo para otros. Un futuro que yo controlaba. A todos los que han escuchado mi historia, gracias.
No todos se quedan para escuchar el final, y estoy agradecida de que lo hayáis hecho. Vuestro tiempo significa más de lo que sabéis. Si esto resonó contigo, tal vez hayas enfrentado tus propias traiciones, tus propias batallas. Mantén la cabeza en alto y no dejes que nadie apague tu valor. Eres más fuerte de lo que crees.